Muy bien, entonces vamos a iniciar, por favor, chicos, ya después de haber anotado su temita, la fecha del día de hoy, vamos a hablar un poco qué es realmente los mecanismos de defensa del yo en el curso de psicología. Cuando hablamos de los mecanismos de defensa, perdón, del yo, vamos a hablar de este, pues, personaje principal, ¿no? Que viene a ser Sigmund Freud, ya, pues realizó estudios, aportes en cuanto a la psicología, en este caso, del estudio del mecanismo de defensa del yo. También él tuvo una hija, Ana Freud, también aportó ideas sobre el estudio del mecanismo de defensa del yo, ¿no? La clase anterior también hemos hablado sobre este tema, entonces más o menos ya conocemos qué son los mecanismos de defensa del yo. El psicoanálisis nos habla de este aspecto, habíamos hablado la clase pasada, ¿no? Que era el psicoanálisis, los niveles, el consciente, subconsciente, preconsciente, la influencia de la tesis central, todo eso habíamos hablado, ¿no? El desarrollo del psicoanálisis, las etapas, ¿no? Fálicas, enfálicas, análisis y todo eso dentro del proceso de la clase, ¿ya? Entonces ahí también se habló, pues, ¿no? Sobre los mecanismos de defensa un poco, abarcando. Hoy vamos a ampliar este punto que viene a ser el mecanismo de defensa del yo. Muy bien, entonces vamos a compartir las diapositivas. Usted me sigue con su librito, por favor, ahí. Muy bien, entonces mecanismo de defensa del yo, ¿ya? Para dar inicio, entonces, ¿qué viene a ser los mecanismos de defensa? Bien, según el estudio realizado por Simon Frey y Ana Frey, como hija, ¿no? De este psicólogo, vienen a ser comportamientos inconscientes en cuanto a la defensa del yo, ¿no? Vamos a suponer que usted está pasando por un proceso de depresión o angustia, entonces es ahí donde te activan usted un mecanismo de defensa ante este proceso. Entonces la idea es de que el individuo se proteja, vamos a suponer, de la ansiedad, la angustia producida, ¿ya? Mediante un problema, un acontecimiento, ¿no? Y pues el individuo se siente amenazado por esta situación, obviamente es interna, ya en algunos casos también es externa, las cuales no podemos hacerle frente en un momento, pero sí podemos plantear mecanismos de defensa. Estos son aspectos psicológicos, obviamente, de la persona. Entonces, ¿cuándo se utilizan los mecanismos de defensa? Bien, los mecanismos de defensa en las personas sanas, por ejemplo, ¿no? En cuanto al yo, afronta la ansiedad aplicando medidas racionales, en este caso, ya de la persona, y esto va a hacer que pues disminuya esos sentimientos de malestar que tiene una persona, ¿no? Hay muchos procesos, muchos ejemplos, ¿no? Que podemos pasar. Algunos, por ejemplo, pueden entrar en depresión, pero cuando activan ese mecanismo de defensa lo pueden afrontar y pueden salir a flote, pero algunos no, ¿no? Siempre quedan deprimidos, inclusive pues hasta llegar a casos extremos. Entonces, la idea del mecanismo de defensa, ¿no? A una persona estando sanos, todos en algún momento van a utilizar este mecanismo de defensa, ¿no? Pero en algunos casos de manera constante, en algunos casos, en algunos lo pueden controlar. Entonces, por lo tanto, el mecanismo de defensa consta de una defensa, ¿ya? Que puede el individuo, pues, en algunos casos tener a un principio un desorden mental que posteriormente al activar este mecanismo puede hacerle frente a este problema. Entonces, ¿qué son los mecanismos de defensa según el estudio de Frey de 1894? Son pautas de comportamiento que tienen las siguientes características en este problema: el inconsciente, ya automáticas y son universales. Bueno, con las cuales el yo, pues en este punto intenta manejar y neutralizar la ansiedad, ¿no? Quizás en algún momento usted puede pasar por una ansiedad o algún problema, un conflicto, ¿no? Intrapsíquico. Entonces, el mecanismo psicológico en algunos casos va a pasar por un proceso no razonado, bueno, que van a reducir las consecuencias de un acontecimiento estresante. Entonces el individuo, ¿qué hace en este proceso? Suele seguir funciones con normalidad, ¿no? Eso es activar el yo, pues, ¿no? Como mecanismo ante este problema. ¿Y cuáles son las funciones en sí que pues utiliza este mecanismo de defensa? Es establecer tendencias opuestas a las que conducen al conflicto. En este caso, pues va a disminuir la frustración que tiene la persona.
También las funciones que tiene el mecanismo de defensa es neutralizar y manejar la ansiedad. Ya muchas personas, ¿no? Logran salir de este problema, pues algunos no, obviamente, ¿no? Entonces, también la función que tiene es preservar el autoestima. Esa es la idea, ¿no? Que ustedes se mantengan con una buena autoestima. Para ello, por eso es muy importante activar este mecanismo en cuanto a los problemas psicosociales que se presentan, ¿no? Entonces, también otra función es adaptarse a la realidad, incluso a modificarla y hacerla más tolerable para la persona. Entonces, este mecanismo también va a vencer, evitar, escapar, ignorar o sentir angustias, también frustraciones y amenazas ya en el individuo. Entonces, es muy importante activar este mecanismo para salir a flote de muchos problemas. Entonces, muy importante qué funciones tiene el mecanismo del yo en la persona. Muy bien, vamos a hablar un poco qué es la ansiedad como problema patológico y en algunos casos psicosocial. Muchas personas pasan por este problema, ¿no? ¿Qué es la ansiedad? Según Freud, la ansiedad lo ha definido como una sensación de tensión, de angustia, de malestar, en algunos casos miedo, ¿no? Que pues producido por amenazas, ¿ya? En algunos casos tienden a perder el control interno, ¿no? Es más que un peligro externo frente a una situación en cual la persona está utilizando algún medio, una medida correctiva, ¿no? Para este caso. Entonces la ansiedad está definido de esta manera, ¿no? Seguramente en algún momento ha pasado por este proceso y seguramente si ha salido a flote es porque ha activado ese mecanismo de defensa en su yo interno, ¿no? Entonces el mecanismo de defensa del yo alivia la ansiedad, la depresión, ¿ya? Pero lo hacen negando, interpretando mal o distorsionando la realidad. Obviamente, ¿no? Si tenemos un problema, en ese momento salgo o no pienso, trato de salir, ¿no? Entonces estoy distorsionando la realidad porque sí, el problema está ahí, obviamente creando una incongruencia en ese sentido, ¿no? Entonces, sin embargo, algunos mecanismos pueden ser utilizados para la motivación personal, ¿ok? Entonces, ya sabemos que la ansiedad, ¿no? Es el miedo, el malestar producido por distintos problemas o peligros que se presentan. Los tipos de ansiedad. Entonces, los tipos de ansiedad pueden tener tres orígenes. La ansiedad frente a la realidad surge por un temor ante una amenaza real, ¿ya? Entonces, otro origen es la ansiedad neurótica, surge por los conflictos internos, ¿no? Algunos pues no podemos aceptar un problema, de repente un familiar ha fallecido, no lo aceptamos, seguimos teniendo que estar vivo y todo eso, ¿no? Entonces son ansiedades de aspecto como un conflicto interno. La ansiedad moral también surge por el temor a transgredir los códigos morales, ¿no? También nos volvemos ansiosos, ¿no? Porque a veces hay situaciones en las cuales tenemos que cumplir una ley, tenemos que cumplir, no hacerlo, evitar ese problema. Entonces, es también una ansiedad que nos genera en la sociedad. Entonces, vamos a hablar otros mecanismos también que existen, son el catarsis, en este caso es la liberación a través de la palabra de las ideas relegadas, ¿no? Inconscientes por un mecanismo de defensa. También otro mecanismo es la introyección. Aquí el mecanismo de defensa se hace propio a los rasgos personales, en este caso del sujeto. Y el narcisismo, también seguro escuchado esta palabra, son mecanismos de defensa que se caracterizan, en este caso, por una preocupación excesiva hacia la otra persona, ¿no? A veces nosotros nos volvemos narcisistas porque nos estamos preocupando constante de la persona, ¿no? O a veces, qué va a hacer, cómo va a salir, o sale, a veces la mamá un poquito, ¿no? Que se preocupa, a ver, ponte esto, te está haciendo frío, te está haciendo el otro, entonces es preocupante. Entonces vamos a hablar sobre algunos mecanismos más, por ejemplo, en el caso de la regresión, esto lo está en el texto, también lo puede leer. La regresión, entonces, ¿qué viene a ser? La regresión son periodos anteriores al desarrollo o comportamientos antiguos que eran más satisfactorios evadir en la realidad para no sufrir, ¿no? Vamos a ver un ejemplo de la regresión. Por ejemplo, una niña de 12 años, bueno, que se siente frustrado por su mamá, a veces lo critica en público, lo insulta. A veces usted se da cuenta, ¿no? Dice, está llamando la atención, ¿no? Porque ha tenido un suceso anterior y está haciendo un proceso de regresión.
Es en ese momento donde ese niño pues va a tener que chuparse el dedo, en algunos casos morder de las uñas, ¿no? A veces mascarse el pañuelo, bueno, tantas formas como eh, se activa, ¿no? En este niño el proceso de regresión, ¿ya? De repente a través de esto busca un proceso de salida a su problema, ¿ya? Entonces esto se llama proceso de regresión. En cuanto a la regresión, también se presenta una serie de maniobras, ¿no? Por medio de las cuales el yo retorna, ¿no? Simbólicamente a un periodo anterior que hemos tenido al desarrollo de la nuestra personalidad. Aquí se va a activar causas de tensiones, conflictos no resueltos, ¿no? Donde el individuo pues no ha sido capaz de enfrentar un conflicto, ¿ya? Obviamente no ha podido solucionar el problema y esto se vuelve un estado anterior a su desarrollo, tanto en su vida afectiva como mental. En algunos casos la persona se siente más, siente, ¿no? Algo inseguro, no está protegido. Mientras más fuerte sea esta fijación, ¿no? Pues aquí se vuelve más frustrante o como un conflicto, ¿no? Por haber regresado a dichas fijaciones anteriores, ¿no? Quizás algunos niños, ¿no? Pasan por este proceso, hasta adultos, bueno, se ponen el dedo porque de una manera han regresado a un proceso anterior donde ha habido conflicto, pues, y no han resanado ese yo interno. Muy bien, aunque pues en algunos casos hay propósito de adaptación, la regresión es producto, ¿no? De una forma conveniente a la realidad. Entonces, conductas regresivas que se puede tener en cuenta son la reparación del lenguaje, por ejemplo, del bebé, las pataletas, chuparse el dedo, bueno, son problemas que ocurren en el yo interno por haber no resolvido un problema anterior, ¿no? Por eso hace un proceso de regresión. Vamos a hablar otro, la represión, también como un mecanismo mm, de la defensa del yo. La represión es un proceso psíquico, ¿ya? No consciente, pues sirve para alejar asuntos inquietantes fuera de la conciencia, en este caso guardarlos en el inconsciente. La represión inconsciente es cuando el individuo no quiere reconocer la existencia de situaciones de frustración o sucesos desagradables, ¿no? Aquí presenta síntomas neuróticos y aflora a través de los sueños, ¿no? Ahí presenta ciertos recuerdos del pasado, ¿no? Como una forma que, pues, el individuo no ha reconocido y los ha tenido guardados en el subconsciente. Entonces, la represión viene a ser el mecanismo de defensa primario contra la angustia, ya la cual va a surgir cuando ciertos impulsos son acelerados, en algunos casos los pensamientos, las fantasías, ¿no? Amenazan pues contra la percepción. Entonces las experiencias es que el sujeto se siente culpable, se siente avergonzado, ¿no? Disminuye su autoestima, se siente particularmente reprimido, ¿ya? Porque pues ha puesto una barrera a los sentimientos, ¿no? Según la base cultural de Freud. Entonces eso viene a ser la represión. Otro mecanismo es la forma reactiva. La forma reactiva consiste en que el niño adopta una conducta que es justamente opuesta a su instinto. Vamos a suponer, ¿no? Por ejemplo, un niño puede actuar impulsivamente hacia la limpieza. En algunos casos evita el polvo, lavándose las manos con frecuencia y cambiándose la ropa, ¿no? Se mantiene limpio, obviamente. Bueno, otros niños muestran ya otra conducta diferente, ¿no? No les interesa la limpieza, no quieren, pues, quieren estar sucios, muestran mugre, heces, en algunos casos, ¿no? Ocurre esto. Entonces los padres, en algunos casos, lo castigan por expresar tales deseos, ¿no? Entonces, aquí se sienten impulsados básicamente por la debilidad que no han sido controlados, ¿ya? Y reprimidos en cuanto a sus deseos de adaptar su conducta. Entonces, es muy importante la formación reactiva en los chicos, ¿no? Incentivarlos de pequeños para que posteriormente, pues, no tengan esas actitudes, ¿no? De repente andar sucio, de repente de poder, pues, mantener todo sucio, vamos a decirlo. Entonces, la compensación también se usa para vencer los sentimientos de inferioridad o compensar la deficiencia. Ejemplo, ¿no? En caso de compensación como mecanismo de defensa,
una chica que está convencido de no saber cantar, estudia para convencerse en un pianista famoso. O sea, en este caso, por ejemplo, hay situaciones donde nos sentimos, ¿no? Que queremos hacer una cosa, pero no lo logramos, entonces si nos sentimos un poco aquí, eh, como no haberlo logrado, ¿no? Entonces agarramos otra profesión que va a sustituir eso, entonces como un mecanismo, ¿no? De compensación. Por ejemplo, también otro ejemplo, el chico más feo del salón, bueno, ¿no? Si se han dado cuenta, ¿no? El chico no es guapo, no es un chico pues bello, vamos a decirlo, pero sí tiene buenas notas, buenas calificaciones, son especialistas en matemática, ¿no? Entonces tratan de subir una compensación con otra, ¿no? En cuanto a su mecanismo de defensa. Otro mecanismo es la proyección. Cuando hablamos de mecanismos, según el estudio de Freud, consiste en reflejar en el otro los sentimientos propios, las cuales, ¿no? Por naturaleza son insoportables para el yo. Entonces, esto consiste en proyectar cualidades, sentimientos, ¿no? Que atribuyen totalmente a un individuo, que va a experimentar, obviamente, creer en la hostilidad, inclusive muestran el odio hacia él mismo, ¿no? No se acepta. En algunos casos también la mujer, pues que le atrae sexualmente a un hombre por la cual no debería tener esos sentimientos y quien acusa de seducirlo, ¿no? Muchas veces nos equivocamos en este aspecto. Entonces, cuando hablamos de proyección, consiste en atribuir a otros y en general al mundo exterior motivaciones que se han rechazado, ¿no? O en algunos casos no reconocemos en uno mismo. Por ejemplo, ¿no? Una persona egoísta, avara, mentirosa, ¿no? Pues se vuelve egoísta, avaricioso y muchas veces esto lo emplea como en el caso que miente demasiado. En algunos casos también otro ejemplo, ¿no? El esposo que acusa a su mujer de serle infiel cuando realmente pues él es quien es el infiel, ¿no? Entonces, hay muchos ejemplos con los cuales este mecanismo de proyección sale, ¿no? El niño que echa la culpa a los demás también, ¿no? Muchas veces no sé si ha pasado, ¿no? Tal vez en un momento usted ha hecho algo, pero dice, lo niega, lo oculta y le echa la culpa a otra persona, ¿no? Es otro mecanismo en cuanto a la proyección. También tenemos otro que es la sublimación. En el caso de la sublimación, el mecanismo que hace el impulso en una persona potencialmente peligrosa se transforma en un comportamiento social maduro, ¿no? Por ejemplo, hay personas que en algunos casos tienden a tener un carácter pues fuerte, ¿no? Peligroso. Entonces quieren cambiar esta actitud de repente con el boxeo, ¿no? Y como saben, pues que es un deporte que pues requiere o a través de estas peleas va a disfrutar ese boxeo, ¿no? Está activando su mecanismo, cambiando, ¿no? Su forma de pensar. Entonces, otro ejemplo también, el deseo de un niño por la exhibición, ¿no? En este caso, cuando activa su mecanismo de sublimación, mediante el estudio de una carrera de teatro, vamos a decirlo, es atraído, ¿no? En otros casos también ocurre que una mujer es atraída por un hombre, en algunos casos pensando pues que no es su novio, ¿no? Entonces hay muchos problemas que se presentan en cuanto a la sublimación. Sustituimos un problema por otro, ¿no? En cuanto al cambio de nuestros impulsos agresivos. Muy bien, entonces vamos a hablar rápidamente con otro mecanismo, el desplazamiento. Según el estudio de Freud, también el desplazamiento es la condición en la cual no solo el sentimiento es conectado a una persona, ¿no? En particular son sentimientos pues que ejerce otra persona o hecho. Por ejemplo, no vamos a suponer eh, en una fábrica, pues no. Hay un obrero, quizás en el proceso ha tenido problemas, ¿no? Con el superior, lo ha gritado, lo ha hecho que ha hecho mal el trabajo, ¿no? Y tantas cosas. Esta persona pues llega a su casa, obviamente, y empieza a desahogarse primero con el primero que encuentra, con la esposa, ¿no? Lo empieza a gritar, a que esto muestra síntomas, ¿no? Sin razón aparente, discute con su mujer y obviamente la mujer está tensionada, empieza a gritarle al hijo y esto se agrede, el hijo con quien se paga, con el perrito, pues, ¿no? Entonces esto viene a ser una forma de desplazamiento, ¿ya? Seguramente ha ocurrido, ¿no? En algunos casos, eh, no fuera de lo común. Entonces esto viene a ser como un mecanismo de defensa llamado desplazamiento, ¿no? Cuando una persona se paga con uno y la otra se paga con el otro y el otro y el otro, así sucesivamente, ¿no? Tratamos de activar ese mecanismo.
El desplazamiento también vamos a definirlo como un mecanismo por la cual se desprende un hecho de una persona en cuanto a sus sentimientos, ¿no? También este mecanismo desvía los impulsos agresivos hacia otro objeto, obviamente psicológico, que no es aceptable en cuanto a su origen. Muy bien, otro mecanismo es la racionalización. Ya, esto consiste, ¿no? En utilizar una buena razón, una razón no real, ¿no? Para justificar su propia conducta y convertirse en aceptable, ¿no? En el caso de un impulso. Por ejemplo, ¿no? En cuanto a la racionalización, un varón, por ejemplo, que al ser rechazado por una mujer, ¿no? Puede decirse a sí mismo, después de todo no era tan interesante, ¿no? Lanza su mecanismo de defensa y lo contradice ese problema, ¿no? Cuando de repente sí le gustaba a esa chica, pero cuando es rechazado, bueno, después de todo no me interesaba, dicen, ¿no? Quizás en algunos casos puede pasar. Eso viene a ser el mecanismo de racionalización. Otro viene a ser el mecanismo de la conversión. Bueno, este mecanismo consiste en canalizar la ansiedad ya insoportable a signos y síntomas corporales. Por ejemplo, el chico que hiere a patadas a su compañero experimenta una cojera dolorosa que posteriormente le va a causar, ¿ya? Otro ejemplo, una joven que está por dejar a su enamorado experimenta un dolor de cabeza porque tiene una tensión. A eso se llama la conversión, ¿ya? Como un mecanismo de defensa. Ya para terminar, la identificación también viene a ser otro mecanismo de defensa. En este caso, las personas asumen características de personas que se admiran, ¿no? Por disimular sus propios sentimientos de incapacidad, ¿no? No son capaces de afrontar, pero en este caso, por ejemplo, muchas veces se ha visto en adolescentes, ¿no? Que visten y se comportan como miembros de un grupo famoso, ¿no? Ya ustedes por ahí de repente tendrán un grupo famoso que a veces intentamos aparentar, ¿no? Parecernos a ese grupo o imitarlo, ¿no? Esto viene a ser algo como la identificación como un mecanismo, en la cual la persona pues va a tratar de disimular los propios sentimientos porque no hay una incapacidad de mostrarse así. Muy bien, entonces, otro punto es la negación, ya para terminar. Entonces, la negación consiste ya en negar un hecho real. Por ejemplo, consecuencias de la incapacidad del yo para poderla asumir, ¿no? En este caso, pues, el individuo actúa como si el evento no existiera. Vamos a suponer el caso de alcohólicos, ¿no? Que niegan, pues, ¿no? Y asumen, no logran ver este acontecimiento como que pasar y simplemente no lo ven, ¿no? También las personas drogadictas, los anoréxicos también, eh, pues activan este mecanismo del yo y no lo quieren asumir como negación. Entonces, la negación se denomina así al fenómeno mediante el cual el individuo trata de factores obvios de la realidad, como que si no existieran, ¿no? También podemos hablar otro ejemplo, cuando una persona pierde a un familiar querido, por ejemplo, entonces, pues vamos a suponer que sea su madre o su padre, ¿no? Y en el fondo esta persona pues se niega a aceptar que ella ya murió y se convence a sí mismo, ¿no? De que solo hizo un viaje y que pronto va a volver, ¿no? Bueno, pone una excusa a la situación. Eso viene a ser el mecanismo de negación. Por último, la disociación. Se refiere a este mecanismo mediante el cual el inconsciente no hace olvidar enérgicamente eventos o pensamientos dolorosos, ¿no? Que le han permitido, pues, acceder a un pensamiento consciente. Ejemplo, olvidarnos del cumpleaños de antiguas parejas, fechas, etcétera. A veces, muchas veces nos olvidamos, ¿no? Parece que esto es un mecanismo de la disociación. Muy bien, entonces ahí hemos hablado, ¿no? Sobre los mecanismos de defensa, ¿ya? Cómo se utiliza este mecanismo, que es la ansiedad, tipo de ansiedad, y otros mecanismos, pues, las cuales se utilizan en cuanto al individuo, ¿no? La regresión, la regresión, la represión, para recordar, ¿no? La formación reactiva, la proyección, cómo se activa, la sublimación, el desplazamiento, la racionalización, la conversión, la identificación y la negación, ¿no? Son mecanismos de defensas que tiene el individuo. Cada uno con sus ejemplos hemos planteado.
Aquí le presento unas preguntas de nivel universitario, aquí San Marco, por ejemplo, hay algunas preguntas ya de nivel universitario, aquí les he planteado, obviamente eso lo pueden hacer después, me lo pueden entregar, me mandan las claves y lo calificamos, ¿ya? Ahí está, preguntas de admisión, los que quieren postular a la policía también, ahí está, preguntas de admisión de nivel universitario y militar. Al último, aquí solamente te pide crear un mapa conceptual, nada más, ¿ya? Eso vamos a hacerlo en el proceso. Muy bien, entonces hasta ahí vamos a desarrollar el libro, vamos rápidamente al libro. Profesor, ¿puede poner el otro, por favor? Esta pregunta, ya, ahí está. Ya para los que desean, pues San Marcos, ahí está, Villarreal, bueno, ¿no? Y los que desean a la Policía Nacional, también está ahí. Dos preguntas de nivel preuniversitario para ustedes en cuanto al psicoanálisis, ¿no? Ah, perdón, al mecanismo de defensa cellular. También, no se olviden, ¿ya? Si usted va a postular un momento, vienen este tipo de preguntas. Profe, mis disculpas, ¿me puede dar coanfitrionada? Es que se bajó el internet y quedó de anfitrión usted. Ya, ok, Miss, no se preocupe. Muchas gracias, profe. Muy bien, entonces,